Continuamos esta hora con las entrevistas acá en Chilena FM 101.3. También estamos en Canal 2 de San Antonio, desde nuestros estudios aquí en la calle Patria, en Barrancas, comuna de San Antonio, para toda nuestra provincia y también para todo el mundo a través de nuestras plataformas digitales. Continuando con nuestro ciclo de entrevistas, hoy día me encuentro junto al escritor Matías Villa Prieto, quien a través de Editorial Forja ha presentado hace poco el libro La Biblia de los dos pequeños traviesos y otros cuentos recopilados de pueblo en pueblo. Sin duda, es una interesante colección de cuentos que transcurren en distintos lugares, muchos de los cuales nos van a parecer absolutamente conocidos cuando conversemos con Matías. ¿Cómo estás, Matías? Bienvenido a la radio. Muy bien, Luis, gracias por recibirme. Bueno, Matías, primero cuéntanos de tu vida, ¿no es cierto? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo llegas al mundo de la literatura a escribir estos cuentos? Pero partamos por ti. Cuéntanos de ti. Bueno, yo la verdad es que soy cineasta de profesión, se podría decir, porque es difícil el rubro. ¿Ya? Pero soy cineasta de profesión, he grabado 2 cortometrajes, he escrito un par de películas también. Una se la escribí a Jorge López Sotomayor, que es el director del último Grumete. Y tengo un par de largometrajes que he escrito para mí que me gustaría ver que pronto se realicen como un primer largo. Y dentro de eso, la verdad es que dentro de eso me gusta contar historias. Entonces, mientras las cosas se van desarrollando en el ámbito del cine, tenía hartas historias más que contar. Entonces dije ya, ok, hagámoslo en versión corta y hagámoslo literariamente y pongámoslo en un libro. Bueno, y ¿a partir de cuándo comienzas tú a idear ¿Es tu primer libro? Este es mi primer libro, sí. ¿Cuándo empiezas a idear estos cuentos? ¿Cuándo empieza ya a funcionar la creatividad ahí? Mira, la verdad es que el cuento que le da el título al libro, La Biblia de los dos pequeños traviesos, El Padre Amador y La Biblia de los dos pequeños traviesos, lo escribí hace 10 años. Ya. Entonces, se podría decir que el primer cuento lo escribí hace 10 y uno de los últimos lo habré escrito hace unos 3 años y después fue arreglar, pescar otros para tratar de hacer el primer libro. Pero llevo 10 años construyendo este libro. Lo único que espero no demorarme tanto en escribir el segundo, pero sí, ese es el tiempo que me ha tomado hacerlo. Dentro de eso, el cuento ha pasado por distintas fases, ha pasado por algunos talleres también, entonces ha ido mejorando. Y ese cuento principalmente fue con el que aprendí a escribir. O sea, lo escribí una y otra vez y finalmente está en la versión que está ahora en el libro. Claro. Bueno, el libro, como tú muy bien decías, es de un cuento. El nombre viene de la Biblia de los dos pequeños traviesos, pero dice que hay otros cuentos recopilados de pueblo en pueblo. O sea, esta historia, estos múltiples cuentos no transcurren en un solo lugar. No transcurren en un solo lugar. Tengo Lumbreras de Melipilla, te decía antes. Están en Chiloé, también pasan en Chiloé. Otro de los cuentos, Leña Verde, pasa en Osorno, ponte tú. Entonces son lugares que de repente yo no diseño lo que va a pasar antes de empezar a escribir, entonces lo voy descubriendo en el camino, y en el camino voy descubriendo también dónde podría situar esta imagen o este personaje en algún lugar del país. Entonces cuando estaba escribiendo uno de los cuentos dije, ¿sabéis que esto podría quedar bien en Osorno? Porque una vez lo visité y me calzaba, así que dije, ya, ok, lo voy a poner ahí en Osorno. Entonces así se van desarrollando. Eso te iba a consultar, Matías, porque cuando tú ubicas, le haces la locación a un cuento, ¿cómo te imaginas tú? ¿Por qué de repente llega a tu mente y dice, esta ciudad tiene que ser? Uy, la verdad es que no sé, hay veces que uno se va con cierta emoción de los distintos lugares, y yo he visitado Chiloé varias veces y lo he pasado muy bien, y hay veces que el clima me ha jugado en contra, hay veces que no he tenido los mejores encuentros. Entonces dije ya, ok, si algo distinto va a pasar, algo medio oscuro, no podría ser Chiloé. Chiloé aparte tiene un montón de leyendas, entonces, claro, mitos y leyendas, entonces el que podía tener más, se podría decir como de nombre de leyenda, ok, lo pongo en Chiloé y vemos qué pasa. Claro, o sea, vas situando de acuerdo a la historia el lugar. Voy situando de acuerdo a la historia el lugar, sí. ¿Y cómo nacen las historias? Porque aquí son historias muy diversas. Sí, pueden nacer de cualquier cosa, nacen de una imagen, nace de alguien que conocí en el camino. La Biblia de los dos pequeños traviesos, El Padre Amador y la Biblia de los dos pequeños traviesos, esta es la historia que cuento de eso. Quería empezar a escribir cuentos cortos, no sabía sobre qué escribir. Entonces, siguiendo las lecciones de un cineasta que me gusta a mí, que había leído en una entrevista, que él decía que escribía 50 títulos toda la semana, con cosas que veía en el lugar, y sacaba un cuento. Entonces, no sé, pues, el locutor y el micrófono podía ser él. Y me acuerdo que me estaba comiendo un pan con mantequilla,
y me estaba tomando una cerveza que tenía un monje en el logo. Ya. Entonces dije, ya, ok, el monje franciscano y el pan con mantequilla. Y así partió llamándose el primer cuento. Y así empecé a desarrollar y dije, ya, ok, Lumbreras de Puangue, porque iba todos los veranos para allá. Entonces lo voy a poner aquí y vamos a ver qué sale. No tenía la menor idea que iba a surgir. Y finalmente empiezan a pasar todos estos giros, se empieza a poner cada vez más oscuro. En una segunda versión le incorporo algo como lo que te mencionaba del Dr. Mortis, que hace el cuento mucho más folclórico, lo hace más chileno, lo hace más profundo y ahí ¿Cómo, creo que va a salir. ¿Qué parte del Dr. Morty incorpora esto ahí? No quiero que haga un spoiler No, claro que no. del libro, pero ¿por qué nace? ¿Cómo se produce esa conexión? Porque los pequeños traviesos tienen que hacer hacen unos cambios, Ya. se podría decir, dentro de la Biblia del Padre Amador. Y ellos querían cambiarlo por algo más macabro. Ya. Entonces, cuando alguien me dijo, cuando el cuento ya estaba listo, fue mi papá, de hecho, que me dijo, oye, ¿por qué no revisáis el siniestro Dr. Mortis? Fue como, ok. Y cambio algunos pasajes de la Biblia por el signo de Vampa, Ya. que era uno de los radioteatros. Sí, que es bien conocido. El Dr. Morty fue un radioteatro que se transmitió históricamente por diversas emisoras en la noche, y por supuesto también hubo una revista de cómic, Sí. de historieta, que también hablaba del Dr. Mortis, y que hoy día, quiero decirlo, haciendo un pequeño paréntesis, hay un libro que se está editando respecto al Dr. Mortis que también se está publicitando bastante. Se Bueno, está desarrollando una película también. Sí. bueno, el libro tiene que ver con con la perfecto. película, Ya, claro. ya. Sí. Ya. Así que a los amantes del Dr. Mortis, que deben haber muchos, les va a encantar esto, y a los que no lo conocen, las nuevas generaciones, esperamos que también se incorporen con toda esta cultura alrededor del Dr. Mortis que marcó tantas generaciones. Bueno, volvamos contigo, Matías. Te preguntaba al principio, digamos, de lo que tú haces, tú eres cineasta, me decías, ¿no es cierto? Cuéntanos un poco cómo nace esa vocación, esa preferencia por dedicarse al cine. No sé, la Porque ¿de verdad qué parte que eres tú específicamente? yo de Santiago, pero vivo en Algarrobo hace con pandemia, 5 o 6 años ya. Ya, perfecto. ¿Y te Nice. quedaste ahí? Y me quedé ahí, sí, es difícil Ya. irme porque... Ya. Sí, Y todo tu trabajo lo desarrollas de ahí. sí, mucho viaje, hay que hacer mucho viaje, pero claro, como principalmente escribo, se puede hacer desde lejos. Por ahora lo estoy tratando de sostener al máximo. Sí, me llama la atención porque he entrevistado en este estudio a varias personas que viven en Algarrobo, pero que no eran de acá y se vinieron a Algarrobo y se encantaron y se quedaron. Sí, algo tiene. Algo pasa, Algarrobo Sí. tiene como un imán. Sí. Pero bueno, ¿cómo nace el interés por el cine? De crecer viendo tele y viendo películas una tras otra y después interesarse por esto, por lo otro, por el director, por el guionista y descubrir quizá en algún momento decir como, oye, me gustaría hacer eso. Ya. Creo que en el camino no sé si podría yo hacer alguna otra cosa si no tuviese relación con tener una cámara o con tener un lápiz y un papel. No se me ocurriría. ¿Y qué tipo de cine te gusta hacer a ti? Me gusta mucho, para mí lo principal que uno tiene que hacer en el cine y en la literatura y en todo arte, así porque uno se lo está entregando a un público, Sí. es entretener. Ya. Entonces, lo principal, lo que a mí me gusta, primero que todo, es entretener. En ese sentido, el humor negro es mi fuerte. Eso es lo que desarrollo. Siempre me gustan las películas de acción. Ya. Si bien me gusta el cine de autor, mucho. Cine un poco más antiguo, un poquito más en blanco y negro, que es difícil de ver hoy por hoy. También me encantaban las películas de acción Ya. y si puedo meter algo relacionado con Duro de Matar o Terminator o algo así, lo voy a meter porque creo que son las películas que nos hicieron aprender de cine, querer el cine. Claro. Bueno, ¿cuántos cuentos tiene este libro? 6 cuentos. ¿Y estos cuentos tienen un hilo conductor o son todos absolutamente dispersos y distintos? Todos tienen un mismo tono, se podría Ya. decir, pero traté de tener una gran variedad. No quiero que se repita ni la emoción que trato de transmitir, ni las palabras incluso. Traté de hacer lo más único posible. Me decías que había un cuento que estaba basado en Isla Negra Sí. y otro que está en Lumbrera de Puangue, ¿no es cierto? Que está cercano a Melipilla. Y son dos lugares que obviamente son muy conocidos por nuestra audiencia, sobre todo los que van a Santiago, los que van por la costa. ¿Qué encontraste en esos lugares para que también fueran parte de esta historia de estos cuentos? La gente lo que me llamó la atención. Yo empecé, antes de pandemia, empecé a viajar a distintos pueblos chicos. Ya. Entonces, uno de esos que me quedaba a la mano fue, ok, voy a ir a Isla Negra, voy a ir a ver
qué pasa ahí y fui a donde estaban los artesanos. Ya. Y me llamaron muchísimo la atención. Cada uno de ellos, me puse a conversar con ellos, se abrieron un poco y ahí dije, ya, ok, voy a ponerlo acá. Lo mismo que en Lumbreras, Ya. todos los veranos ¿Qué pasaban. es Lumbrera? La casa de mi primo. Ya. Entonces la casa de mi primo y tiene su campo de papa y tiene y cuando más chico daba miedo estar en esa casa, ¿cachai? Ya. Entonces cualquier cosa podía pasar y si te imaginabas cualquier cosa se te podía hacer realidad siendo chico. Entonces tiene eso, Lumbreras y eso, tuvo Isla Negra también y Chiloé también tiene un poquito de eso y Osorno también, etcétera. O sea, al final en cada pueblo que tú sitúas un cuento, siempre hay algo que te llama la atención para incorporarlo a estos relatos, ¿no? Exactamente, sí, porque en cada pueblo también siempre hay algo, o un mito, una leyenda, o la historia de algún personaje conocido de ese pueblo. San Antonio me imagino que está lleno y repleto de historias de distintos personajes. Pero no hay nada de San Antonio por el Aún momento. no, todavía Ya. no, sí. Bueno, mira Matías, es interesante lo que tú haces porque yo conozco Lumbrera porque muchas veces cuando iba a Santiago, hace muchos años, pasaba el bus por el camino antiguo, no por la carretera hoy día, y uno pasaba por Lumbrera y me llamaba la atención que había una oficina de correos Ya. en una casa de adobe que ya se caía, pero ahí estaba la oficina de correos y era lo único que veía de Lumbrera. Entonces, Mira, pero ahora, claro, con esta conversación me doy cuenta que todos los pueblos tienen algo más, no es solamente lo que uno ve a la pasada. Así que me imagino que lo que tú vas viendo son cosas que normalmente uno, visitante de un pueblo, no lo vería habitualmente, ¿no? claro, sí. Una vez fui a La Manga y no sabía qué hacer porque no pasa mucho en La Manga. Es como un pedacito así Sí, La Manga. claro, es como la calle, ¿no? Claro, es como una calle, es como una rotonda. Sí. O sea, sin desmerecer La Manga, pero... Sí, claro, pero eso es. Sí, y pasé al colegio y hablé con la directora y le dije si tenía alguna historia y llamó a todos los niños de una sala a contarme la historia y me hablaron de la poza infinita de La Manga y me Ya. hablaron de los chanchitos que aparecen de repente de La Manga y en todo Chile está la Llorona y en todo Chile está el cura sin cabeza también, así que... Bueno, entonces la manga tenía mucho recurso. Mucho. Ya, mucho recurso cultural, ¿no? Claro, sí, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Porque, ¿qué se hacía antes? O sea, contar historias, po, ¿cachai? O traspasar historias. Entonces, La tradición oral, ¿no es la cierto? tradición oral. Entonces, creo que tiene un poquito de eso. Me encantaría que tuviese un poquito de eso. De hecho, lo que me encantaría que pasara es que la gente llegara y dijera, oye, esto del cura sin cabeza sí pasó en Lumbrera, ¿cachai? Que Ya. se metiera tanto en el folclore del pueblo. Claro, porque la que- gente cree o creyó alguna vez en esta historia del cura sin Claro, cabeza, ¿no? sí, claro. Ya. Sí, o sea, perdón, de la Biblia de los dos pequeños la Biblia de los traviesos, dos perdón. Sí. ya. Entonces, que se metiera la Biblia de los dos pequeños traviesos como en una historia que Lumbreras orgulloso podría contar de que no, sí pasó. ¿cachai? Ya. Que se creyeran el cuento. Claro, se creía en el cuento. Pero un poco volviendo en este tema, ¿cuánto de realidad y de ficción pones tú aquí en estos cuentos? No, descartemos el tema de la locación. Ajá, ajá. Hablemos del contenido del cuento. No sé, yo creo que va en mayor o menor medida dependiendo de cuántas cosas leo. De repente, hay Madame Toyita y el libelo al hijo del patrón, se llama uno de los cuentos, que me parece que es el tercero. ¿Ya? Y hay mucho de historia real. Ahí saqué un poco de Oreste Plat, Ya. visitando distintos lugares, que tiene un libro así. Saqué un poco de un libro que se llama, creo que Historias al lado del fogón, que habla sobre Chiloé en 1930, mis visitas a Chiloé y personajes que fui imaginando o pescando en el camino. Entonces, hay una mezcla y algunos puede ser 50-50, algunos puede ser 90-10, pero hay mucha creación dentro de... Las técnicas del cine para contar historias son múltiples. ¿Esas te sirvieron o influyeron al escribir estos cuentos? Sí, mucho, sin Ya. darme cuenta muchísimo. De hecho, ayer tuve una reunión con un amigo y él me decía que leyendo el primer cuento se daba cuenta de que, y me lo dijeron otras personas también, que se lo pueden imaginar visualmente Ya. como... ¿Tú te imaginabas Entiendo. como rodando la película? Me imagino, Claro, ¿no? sí, Claro. sí, que me parece que sí, porque me imagino Haciendo como el guión de la imagen. película. Claro, sí, Ya. sí. Entonces veo la imagen y digo que la voy a escribir lo más posible porque la imagen es atractiva. Tiene un nombre técnico eso cuando quieres describir lo que vas a poner en una imagen. ¿En el cine? Sí. ¿En el guión? Sí, es la acción. La acción, La ya. acción. Tenía el encabezado, tenía la acción y después Sí, vienen los diálogos. claro. Entonces, sí, y me dijeron que es muy visual. Entonces, eso creo que es un logro que no me propuse y quiero continuar así. De hecho, me gustaría que esto fuese una trilogía y ya estoy escribiendo el segundo. Y es cada vez más cinematográfico. ¿Qué tal la experiencia de escribir? Es agotadora. Ya. Es agotadora, pero cuando llegáis a puerto es muy llenador, así que no creo que pueda parar de Sí, hacer. porque tú me decías que el primer cuento lo escribiste en el 2010. Sí, pues, Sí. como el ¿Y el 2010. último?
Y el último quizá habrá sido hace unos 2023, una cosa así. Ya, o sea, lo que pasa es que tú escribiste varios cuentos, estos 6 que están, por supuesto, acá en el libro, pero imagino que parten los cuentos sueltos, después tú los juntaste nada más. Sí, porque, o sea, yo tengo, ponte tú, deben haber unos 20 cuentos más que tengo Ya. escritos, y ninguno de esos pasó el filtro como para hacer lo que yo quería. Primero, los mejores cuentos. Sí. Y los mejores cuentos, no sé, ponte tú, eran 10. Ujú. Y después dije, ya, pero quiero el mejor libro. Claro. Y ahí tuve que sacar 4. ¿Y qué es lo que era el filtro? No tengo idea. Era Porque yo pusiste un filtro, sentirme. dijiste. Sí, era yo sentirme. Generar distintas emociones, no siempre la misma emoción, tener unos cuentos más largos y otros más cortos. Me gusta Ya. el cuento corto largo a mí. ¿Ya? Y que variara. Alguien me dijo hoy día, me dijo como cómo se me ocurre tanta cosa y qué bueno que varíen. Ya. Entonces yo creo que eso era principalmente lo que quería lograr. Ya. Es una lectura rápida por lo que me doy cuenta. Es una ¿cierto? lectura rápida, sí, Ya. sí, sí. Bueno, este libro está para todo público, cualquier persona puede leerlo, tomarlo y no va a tener ningún problema en alguna comprensión, algo que lo deje dudando. Sí, yo creo que estoy relajando un poquito más eso. Hay muchas inseguridades de un escritor amateur ahí, como novel ahí, Ya. en el que pongo algunas palabras medio rebuscadas en las que trato de decir, oye, mira lo buen escritor que soy, pero Ya. eso estoy reduciéndolo lo más posible, pero sí se entiende a cabalidad, sí. Sí, lo bueno es que ocupes palabras rebuscadas porque el español, no sé si tú sabías que es un idioma que tiene palabra para todo. Ah, sí, Más que tenemos para otros todo. idiomas, sí, Ya. hay palabras para todo. Hasta Ya. las cosas más insignificantes que uno cree que no tienen nombre, Ah, y ya. en español sí tienen. No se le una dice el palabra. cosito. No. Cada cosito Claro, tiene su nombre. claro. Esa es la gracia que tiene el idioma y qué bueno que busques palabras nuevas para poder incorporarlas, porque hoy día no hablamos ni un porcentaje muy importante de nuestro extenso idioma, no lo hablamos. Estamos reducidos a un grupo de 2000 palabras, me parece. Bueno, Matías, ya en la parte final quiero que me cuente un poco qué proyectos tienes en lo literario como un horizonte ya más próximo. La continuación, o sea, entre La trilogía, comillas, ¿no? la trilogía. Entre comillas, la continuación de esto, estoy terminando de escribir un cuento corto muy largo Ya, que pasa en Talca. ya. Tiene un montón de personajes. Buen lugar te buscas, Sí, porque sí, Talca sí. es un lugar que Sí. da para todo. Sí, entonces pasa en Talca y ese va a abrir y ya tengo escrito unos 3 más y la idea es sacar 6 cuentos más, Ya. sacar un próximo libro el próximo año y que le vaya muy bien a este, ojalá. Ujú. Y siguiente es terminar la trilogía más adelante. ¿Qué le dirías a nuestros auditores que podrían ser eventuales lectores de tu libro? Nada, que lo compren, que se motiven, es una lectura rápida y creo que logro entretener. Así que si quieren algo entretenido y no algo que les vaya a partir la cabeza, vayan y cómprenlo. Se puede comprar en todas las Antárticas del país. Sí, y por internet también. Por Forja. internet en Busca Libre, en Forja, así que está muy, muy a la mano. Y si me pillan en Algarrobo, siempre ando con uno en el bolsillo, así que ahí Ya, se los vendo feliz. Perfecto. Bueno, Matías, muchas gracias por haber estado con nosotros Gracias a aquí. ti. Muchísimas gracias a ti, te pasaste. Que esté muy bien. Igual. Bien, así hemos conversado con Matías Sevilla Prieto, autor de La Biblia de los dos pequeños traviesos, uno de los últimos libros que ha presentado la editorial Forja, y que de nuestros estudios acá en Barrancas hemos tenido la ocasión de conocer más en profundidad. Cómprenlo, léanlo, después mándenos comentarios a ver qué les pareció. Ahí lo tienen para que lo puedan identificar plenamente y, por supuesto, sumergirse en estas 6 historias que estamos seguros les van a encantar. Nosotros vamos a una pausa aquí en este programa y luego seguimos con más de nuestras entrevistas.